Ahora sí, comencemos, queridos estudiantes del Diferenciado de Economía y Sociedad. Estamos en el lapso de finales de octubre, comienzos de noviembre, y en la pantalla se encuentra el tema que va a ser, por así decirlo, un cambio de unidad que tiene un poco de ese costo abrupto de haber salido rápidamente del tema de historia del pensamiento económico, pero producto de lo que nos está quedando de año y por la importancia que tiene este tema, era necesario hacer este cambio de aire. Ya es para oxigenar también al curso y no estemos todavía hablando de pensador económico, porque igual es una información muy grande, muy contundente, demasiado para lo que nos queda, y la educación financiera es súper relevante para lo que está pasando hoy en día y lo que hace unos minutos atrás yo lo conversaba o le explicaba a las personas que están escuchando esta clase. Bueno, partamos inmediatamente con conocimientos previos, que es como el típico ejercicio que yo busco que los estudiantes traten de interiorizarse, pensar, reflexionar o cuestionar, no solamente para un tema de contenido formal, ya no solamente el tema de información en dato duro. Veamos rápidamente a qué se refiere esto el profe. ¿Qué crees que significa o es la educación financiera? ¿Qué es la educación financiera? ¿Qué creen ustedes que es? Piensen en respuestas o en ideas o en pensamientos súper vagos, muy sencillos o incluso un poco más abstractos. ¿Quién se anima a decirme qué es o qué significa la educación financiera? Dale nomás, Matías. Es como, ¿Qué? es como, supongo, entender el funcionamiento del mercado, tal vez, o ¿No? de cómo funciona la economía dentro de, supongo, la vida normal, Ya, cotidiana, perfecto. supongo, o algo Ujú. así. Ya, muy bien. De hecho, aquí no se castigan los errores ni tampoco se premian con alevosía de los éxitos. Pero la última parte de tu respuesta aterriza más el asunto de la educación financiera. Se supone que tiene que ver con la enseñanza de ciertas técnicas, ciertos elementos, conceptos, ya, propuestas, en donde la vida cotidiana de una persona en el aspecto económico se vea mejorado, ¿ya? Es importante decir eso. La educación financiera tiene que ver con algo positivo, proponer una estructura que le genere en la vida cotidiana a las personas un buen vivir. ¿Y qué vivir es ese? El vivir alrededor del mercado, alrededor de la economía. Las decisiones financieras que toman las personas. La educación financiera es hacer que tomen mejores decisiones financieras que antes, ¿ya? Y no solamente a la edad que tú tienes hoy en día, porque de hecho yo he sabido de estudiantes que están en la media y que ya usan tarjeta de crédito y que ya saben o que se supone que saben por qué existe una tarjeta de crédito y cómo funciona. Yo me quedé muy sorprendido lo que vi alguna vez en un segundo medio, con un estudiante o un estudiante, da lo mismo quién es, pero que ya manejaba una tarjeta de crédito. Obviamente un tema que sacó la mamá o el papá y le pasó un monto máximo de tope, de gastos, qué sé yo. Pero ya una persona que tiene menos de 18 años, tomemos en cuenta esa cifra típicamente legal, eh, ¿qué conoce esa persona financieramente para usar una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito. Entonces, tu respuesta apela a esa parte final a algo muy relevante, la vida cotidiana de las personas dentro de lo que es sus finanzas y tomar mejores decisiones, ¿ya? Por lo tanto, no sé si alguien Profe, quiere agregar algo más. Dale, Bruno. tenía la idea de que era como aprender a ¿Ya? manejar las finanzas de forma óptima, Perfecto. principalmente. Ok, muy bien, buena acotación. El aprendizaje de cómo manejar, de cómo tener a favor el sistema en cuanto a tus decisiones financieras. Y ahí le complementamos la ecuación lo que decía Matías con el tema de los efectos en la vida cotidiana de las personas. Esto no es una unidad de historia del pensamiento económico donde vemos qué idea tenían estos tipos hace más de 100 años atrás o 200 años atrás sobre lo que es la economía. Aquí es derechamente saber cuál podría ser la decisión correcta. Yo no les voy a decir si tienen que o no sacar al tiro una tarjeta de crédito porque mi experiencia me hizo tomar una decisión tardía sobre ese tema. Lo que es la bancarización de una persona, eso es una decisión económica trascendental hoy en día. Las personas no solamente pueden ahorrar, pueden invertir. Por lo tanto, el aprender eso, Bruno, y para todo el mundo que está escuchando es súper relevante. Y eso se traduce en una educación financiera, porque nuestros padres
sus padres en el colegio nunca tuvieron tal vez una asignatura o un curso o incluso un taller sobre esto. Por eso hay un nivel de endeudamiento muy grande. Por ejemplo solamente, ¿ya? Porque no todo el mundo es ignorante financieramente. Hay personas que han aprendido en el tiempo a dominar el sistema a su favor, ¿ya? Llamémosle inversionistas, llamémosle empresarios, qué sé yo, o llamémosle estudiantes, o llamémosle profesores, da lo mismo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea más sobre lo que puede ser la educación financiera. ¿Alguien por ahí que esté tímida o tímido y quiera decir algo? No, ya están calladitos algunos, pero veamos qué es lo que pasa con la segunda pregunta, para que los demás también participen. Dime, ¿Podría llegar a ser una profesión también? la profesión de educador en finanzas, No, alguien que ocupe ese conocimiento en sí. en ese ámbito, ¿no? Sí, como contador, algo así. Ah, ya, por supuesto, po, claramente. De hecho, muchos profesionales, hoy en día las universidades han creado centros de estudios de economía y consumo para poder ser parte de este aporte de lo que hoy en día es la educación financiera en las escuelas, ¿ya? Alguien quizás estuvo pensando por ahí, bueno, ¿la educación financiera se enseña solamente en la escuela o en otras partes? Bueno, el plan social, el plan de, por ejemplo, un gobierno, es que las escuelas sean el centro neurálgico de esta educación financiera y paulatinamente se vayan sumando otras instituciones, por ejemplo, de gobierno como el CERNAC. El CERNAC hace cursos de educación financiera y yo tuve que hacerlo para poder hacer este curso también, ojo. Eh, la empresa, los trabajos, los bancos, que hoy día están más abiertos a que la gente se pueda cambiar de un banco a otro, el tema de la portabilidad. Eso es parte de la educación financiera que hoy en día recién Chile está empezando a asumir, sabiendo que llevamos décadas funcionando así. Por lo tanto, Bruno, claramente hay profesiones que hoy en día se validan mucho más de la educación financiera, más todavía hoy día, pero hay nuevas profesiones que uno puede, a lo que puede dedicarse, por ejemplo, un profesor universitario sobre la enseñanza de la economía. Sí, no hay ningún problema con eso. De hecho, es necesario. Bueno, para avanzar con la sesión, a propósito de lo que estábamos diciendo recién, y alguien que se anima a responder esta pregunta, ¿qué preocupaciones generaría la propuesta de una educación financiera? ¿Qué problemáticas, qué preocupaciones en el mundo hay para proponer esto de la educación financiera? Piensen en la sociedad misma, piensen en las personas que andan en la calle, algunas que van a trabajar, otras que van a estudiar, qué sé yo. ¿Cuáles serían las preocupaciones que hoy en día existen en la sociedad para generar esta propuesta de la educación financiera? Para empezar, necesita capital para eso. Ya, perfecto. El Hay una capital, inversión. la inversión. Ok, ya. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Jueguen. Piensen un poco en la situación personal, piensen en su situación individual, lo que dicen las encuestas sobre, sobre financiamiento. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día normalmente con la gente? Ya pues, ¿dónde estás, Anaí? Hay ¿Dónde estás mucha ahora? deuda, ¿Cómo? la alta tasa de deuda, de gente con deuda. Excelente, claramente, pues, Isa. De hecho, ahí te mencioné sin querer, el autoendeudamiento de la sociedad, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en el envejecimiento de la sociedad y la jubilación. La gente va a vivir con un moco con sus jubilaciones y ahora con el tema, en algunos casos, no digo que en todo el mundo, con el asunto del retiro del 10%, el segundo retiro. Hay mucha gente que se va a quedar sin ahorro. Eso es cierto. Pero el sistema no se va a ir abajo por eso. Ojo con esa otra observación. Pero lo que dices tú es ahora, el alto endeudamiento de las personas, claramente. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra preocupación, por ejemplo? Piensen en ustedes, casi adultos jóvenes, van a salir de la universidad en un poco tiempo más y se ven enfrentados al mercado laboral. ¿Quién más quiere decir algo? Alguien tiene el audio activado. No sé si quería hablar, no sé. Burdiles, me apareciste tú ahí en la imagen. No sé si querías decir algo tú. ¿No? Ya no importa. ¿Alguien más? A propósito de lo que dijo la Isadora, el endeudamiento de las personas, el endeudamiento de adultos jóvenes, por ejemplo. ¿Qué otra cosa, qué otra preocupación? ¿Mm? Profe, le dijeron en el chat.
Ah, en el chat. Ya, es que no me llegó el mensaje, no me llegó la notificación. Gracias, Isa. Veamos, déjame revisar. Las malas inversiones, el uso desproporcionado de repente del capital en algunos países, en algunas empresas, el dividir la torta de manera justa, por así decirlo, las buenas decisiones. Ahí hay un tema. Las malas decisiones, Catalina, son producidas las malas inversiones son producidas por malas decisiones. Por lo tanto, las personas somos ignorantes en muchos aspectos financieros. Por eso tomamos malas decisiones, y no solamente para invertir, para ahorrar, para gastar, para vivir bien, para estudiar créditos que te amarran por décadas, como me pasa a mí, ya que estuve forzado porque mi familia no tenía los recursos para pagarme de manera 100% mi carrera, etcétera. ¿Ya? Son muchas cosas. Y yo se las voy a explicar obviamente aquí para que se entienda mejor, porque yo sé que en la cabeza de usted anda rondando ideas que incluso les puede servir para confirmarlas en esta introducción. ¿Ya? Pero ojo, el miedo de las personas a animarse a contratar un servicio bancario, por ejemplo, una cuenta corriente, muchas veces es producto porque ignoran cómo funciona una cuenta corriente. ¿Ya? De repente, cuando uno contrata una cuenta corriente, no es solamente la cuenta corriente, son más servicios que ofrece un banco. Y hay gente que lo único que le importa es que le den la tarjeta para gastar la plata. Pero hay muchas otras cosas más, una línea de crédito, una cuenta vista. eh, Hay bancos donde te permite a través de ese mismo servicio invertir, ¿ya? Dentro del mismo banco, ser un inversor. Hay gente que ni se anima a hacer eso. Son muchas otras cosas. ¿Ya? Así que muy bien lo que aportaron. De hecho, tiene mucho sentido y aquí lo van a entender mejor. No sé si quieren agregar alguna otra cosa, alguien tiene alguna otra pregunta, porque esto no es una molestia para mí, al contrario. Me ha gustado mucho estudiar este curso porque de verdad que es mucha información la que uno ignora, ¿ya? Y eso lo hace de repente tomar malas decisiones. Bueno, la importancia y la necesidad de la educación financiera. Aquí yo los voy a iluminar un poco con lo que preguntaba recién. Particularmente la vulnerabilidad de la sociedad ante el actual vaivén de la economía mundial. Piensen en la crisis que hoy día tenemos. No se los di como pista o como respuesta para que los iluminara mayormente, pero ahora piénsenlo de esa manera. Estamos en lo que es una tremenda crisis que se puede venir si se manejan malas decisiones o se toman malas decisiones en los gobiernos y en nosotros mismos, pero que se expresa en muchas formas. La vulnerabilidad de la sociedad es producto del vaivén económico. Hay años buenos y hay años malos. Eso siempre va a pasar, como en la vida misma. Pero en cómo se expresa ese vaivén a través de, por ejemplo, en lo que económicamente entenderemos como lo siguiente: el alto nivel de endeudamiento de las personas. Somos personas que no vamos a reconocer nunca que vamos a ser pobres. Lo que yo hablé en otro curso, quizás aquí en el mismo diferenciado. Pero las personas tenemos una cuota de endeudamiento. Hay gente que ya después de los 18 años toma y firma cosas que lo hacen endeudarse, ¿ya? Y eso igual es complicado de, de asumir o entender, pero eso pasa. El nivel de desinformación y falta de comprensión, por ejemplo, de los servicios y los productos financieros. El ejemplo que yo les decía, hay mucha gente que va al banco y firma solamente porque quiere sacar luego la tarjeta y gastar ese $1.000.000 de cupo. Y en un mes ya quedan menos de 500 lucas. Así de simple. Y ese es un dinero plástico, ¿ya? Y eso también se provoca, por ejemplo, por el nivel de desinformación, no solamente en jóvenes como ustedes o como yo, ¿ya? Yo me voy a meter en el mismo saco, pero hay gente que lleva una vida mucho más larga en este mundo y no sabe, ¿ya? O no comprende. Y lamentablemente es forzada o se ve forzada a firmar. ¿Qué tal lo que dice ahí en el punto 3? Algunos dirán, pero pucha, sí, pues es verdad. La sociedad del consumo, la cultura de la inmediatez y el desincentivo al ahorro. Actualmente el ahorro cuesta más todavía que antes, producto de la cantidad de ofertas que hay en la calle, la cantidad de estímulos y además vivir en una cultura de lo inmediato. Compras por internet, la relación entre las personas que duran un moco a veces, o terminan muy bien o terminan muy mal, qué sé yo, el nivel de consumismo que cada vez es más notorio en personas más jóvenes. De hecho,
los consumidores más grandes que existen en una familia son los niños, ¿ya? Porque hay que comprarles todo, y muchas familias se basan en la educación de un niño a través del consumo. Ya estáis llorando, toma ahí tenés un dulce, y cosas así. Imagínense lo que viene después: una consola, una tele, ropa, zapatillas y todo, todo lo que de repente tienen en la pieza. Mirémonos a nosotros, somos consumidores nativos prácticamente. El entendimiento del dinero. La gente sabe lo que es el dinero, pero no lo sabe usar. Por ejemplo, el dinero plástico. Creo que es una de las armas de doble filo de este siglo y del siglo pasado, en función del tema económico, obviamente. El manejar, el usar y entender el dinero. También hay un nivel de ignorancia respecto a eso, ¿ya? Y si no me equivoco, me queda el quinto punto, que es el envejecimiento de la población. Vivir más tiempo significa arriesgarse a vivir con una jubilación muy pequeña en la mayoría de los casos, no en todos los abuelitos. Hay abuelitos que han trabajado toda su vida, han juntado mucha plata, sus profesores también tenían muchos mejores sueldos, pero el común denominador es que la jubilación es igual a un moco de dinero, un mal vivir, sobre todo si el abuelito o la abuelita vive solo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también pues, los abuelitos son una tentación para los bancos, son una tentación para las cajas de compensación, son una tentación para el retail, ya en la economía en función de la tercera edad o de la cuarta edad, como se le llama también actualmente. Entonces, ahí hay muchos casos en donde la situación en la economía hace que la educación financiera sea urgente de aplicar en la vida cotidiana de las personas. Y ahí la escuela es un espacio vital, ¿ya? Porque eso tiene un impacto a lo que va a pasar cuando ustedes salgan de la escuela donde se les enseñó, por ejemplo, este tipo de conocimiento, ¿ya? Si se fijaron, hay cosas que acertan con lo que ustedes dijeron y hay cosas que yo creo que estaban dentro de la cabeza de ustedes dando vueltas por ahí. Y ahí en la pantalla lo tienen con más claridad. Bueno, la educación financiera en la escuela. Yo les decía hace 2 segundos que la escuela es un espacio relevante. Y más todavía cuando estamos fuera de la escuela y la echamos de menos. Porque a muchos se les pasó por la cabeza durante este año de que echan tanto de menos la escuela y el colegio como lo que pasaba hace 10 meses atrás. Y eso es una certeza, por lo menos para mí. Pero la educación financiera en la escuela, en el aspecto de lo que es la economía, tiene un impacto importante. No solamente porque se enseñan cosas de la economía, sino porque las encuestas, los estudios y las consultas que se han hecho en muchos países, y obviamente en nuestro país, habla de que los jóvenes también son una masa gigantesca de personas que potencialmente son una tentación para todo este tipo de negocios, de empresas, los bancos, obviamente, las universidades para el financiamiento de una carrera, etcétera. Las oportunidades están dando vueltas por todos lados, pero la cantidad de jóvenes que no conocen lo que es las finanzas propiamente tal a través de todos estos temas que yo he mencionado, ha provocado que el nivel de endeudamiento sea más prematuro. Gente que ya ni siquiera tiene la mayoría de edad, ya tiene una tarjeta de crédito. Gente que sale del colegio y entra a estudiar y endeudarse, ¿ya? A trabajar también y por lo tanto necesitar mayor dinero para poder solventar los gastos y tener una vida más o menos normal, ¿ya? Y eso es una exigencia que da la sociedad muchas veces. Por lo tanto, hay encuestas que hablan de lo complicado que es el porcentaje de jóvenes como ustedes que no conocen lo que son sus propias decisiones financieras y en qué están basados, como que el andamiaje básico que nos sostiene financieramente es muy débil, ¿ya? Entre otras cosas, producto del endeudamiento juvenil, sobre todo en la época universitaria. Y no solamente por créditos universitarios que tenemos que excluir, sino también por muchos otros gastos, ya que uno cuando sale del colegio cree que son urgentes y que muchas veces lo son, ¿ya? Eso ustedes lo pueden pensar a través de su propia realidad. Otra cosa importante de esta educación financiera en la escuela es porque en la escuela yo, como profe, por ejemplo, puedo entregar elementos de alfabetización financiera y también motivar el interés para planificar o gestionar inclusive buenas decisiones financieras. Y no solamente se trata de ahorro, sino que saber el tipo de dinero que hay, qué es invertir, por qué es importante la oferta y la demanda,
¿Por qué hay que endeudarse de manera inteligente? ¿Ya? No estoy diciendo que no se endeuden, sino que tienen que endeudarse porque comprar una casa es endeudarse, pero hay que hacerlo de manera inteligente. ¿Ya? Eh, Sería muy primitivo decir, no, una persona no se puede endeudar y guardar la plata debajo del colchón. Eso lo hacían los abuelos. Nosotros ya no. Somos más arriesgados en ese sentido porque la sociedad igual nos presiona eso. Y aquí está el círculo virtuoso en función de la educación financiera en la escuela. 4 actores importantísimos que son partícipes de eso. No solamente piensen en mí y en ustedes como un vínculo horizontal, mucho menos vertical, sino que en un circuito en donde está el profesor, ya que es el que adquiere el conocimiento, el que tiene que aprender el conocimiento, estudiar todas esas cosas y enseñárselas a ustedes, obviamente. Están ustedes, los estudiantes, como tengo aquí en los apuntes, que son los que aprenden a través del tiempo y entienden las diferencias a través de su propio proceso biológico, porque a los 12 años la comprensión de la economía es muy distinta que a los 17 o 18, obviamente. Y además están la familia y la sociedad misma. ¿Por qué la familia? Porque si ustedes lo adivinan o lo imaginan, las familias reciben este conocimiento cuando ustedes llegan a la casa. De alguna u otra forma, vuelven del colegio hablando quizás de estas cosas, o en el futuro, cuando tienen que educar a sus papás en alguna decisión que ellos ignoran en términos financieros. Y eso es muy importante y que entrega también el espacio de la escuela. Y dentro de este mismo círculo, la sociedad, porque ustedes salen de la escuela, salen de la casa, entran a la calle, se encuentran con el mundo laboral, con el mundo universitario y entran a la sociedad de golpe. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? Nos exige saber y educarnos mejor en este tipo de cosas. Mucha gente no te va a ofrecer su ayuda porque tiempo no tiene. En el colegio sí, porque es un tema obligatorio para nosotros. Por lo tanto, la sociedad es más exigente y ustedes también se van a hacer más exigentes con la sociedad respecto a que las cosas tienen que funcionar como un reloj o como un círculo virtuoso como el que yo referencio aquí en la imagen. Por lo tanto, la escuela y la educación financiera es vital. Más todavía hoy en día con las cosas que seguramente les he podido iluminar tal vez aquí. ¿Ya? Bueno, y en honor al tiempo, vamos a hablar rápidamente del ciclo evolutivo de la educación financiera. Esto es una propuesta hecha por Marianela de Negri, que es una profesora de la Universidad de la Frontera que está dentro de un centro de la psicología de la economía y el consumo, una cuestión que no existía en ninguna universidad antiguamente, pero ahora las universidades tienen centros y lugares especializados para el estudio de la economía, ¿ya? Que explicó el desarrollo económico de una persona a través de la psicología. ¿Ya? Este modelo, que se llama modelo de psicogénesis del pensamiento económico, como dice aquí, no supone que sea aplicable a la realidad de nuestro país. Es una propuesta, por eso lo doy de esa manera, como la propuesta solamente. Pero la tomé básicamente porque lo encontré muy interesante respecto al comportamiento de la economía o de la conducta económica que tiene un niño desde los 10 años o 11 años hasta después de los 17 y obviamente en su vida adulta. Es una estructura bien interesante, bien llamativa y obviamente es muy criticable en algunos aspectos, es muy avalable en otros aspectos. Por lo tanto, yo creo que esta propuesta hay que tomarla de una manera crítica, nada más. ¿Ya? No lo asuman como una estructura oficial y que es transversal a todo lo que uno ha enseñado en economía. ¿Ya? Porque tiene elementos que se pueden asociar con los principios de la economía que vimos el primer semestre, o con alguna idea de lo que puede ser el pensamiento económico a nivel histórico. ¿Ya? Bueno, para entender mejor el asunto, el modelo de psicogénesis de Marianela de Negri propone o se caracteriza con 3 ideas como fundamentales. Primero, es una secuencia evolutiva del comportamiento y el pensamiento económico en las personas. ¿Ya? Son 3 niveles de desarrollo de la comprensión de la economía y el dinero, esencialmente. Ya ahí está como el foco. Y en tercer lugar, este modelo evolutivo pasa obviamente de un pensamiento primitivo a uno más abstracto. Pero como les decía, esto no se aplica a todos los países ni tampoco hay que aplicarlo a nuestra sociedad, porque tenemos a adultos hoy en día que pueden tener una educación universitaria, escolar, completa, pero en temas financieros todavía están en niveles primitivos inclusive. A ese nivel. Y sobre todo con gente que tampoco ha podido lograr una educación ideal. Imagínense en esos casos.
hablemos de personas con una escasa educación, personas que viven con escasos recursos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, este modelo se puede resumir de la siguiente manera, ¿ya? Para entender mejor el asunto. 3 niveles. Yo aquí lo voy a resumir sin ir a cada punto, porque esto lo pueden ver después en el video. Pero tenemos 3 etapas. Un pensamiento preeconómico y económico primitivo, de los 6 a los 10 años. Imagínense un niño o una niña cuando están en esa época de su vida escolar, de su vida biológica o su etapa de ciclo vital. Obviamente las concepciones económicas son difusas, son súper desorganizadas, no son en secuencia, no hay una lógica clara de lo que puede ser la oferta y la demanda, cosas así, ¿ya? Las acciones o las decisiones económicas son por puro voluntarismo y anteponiendo preferencias personales, por ejemplo, colores, sabores, el tamaño, qué sé yo. Pucha, yo dejé hace rato de tener 10 años, usted igual, pero las decisiones económicas de los niños son súper concretas, son súper espontáneas y además son súper en cuanto a preferencias, po. Y además también con lo que la masa dice. Por ejemplo, cuando van a comprar los papás un juguete, un regalo de Navidad, los niños toman una decisión clara y concreta y los papás tienen que hacer caso nomás, o si no, ustedes saben, po, la casa explota. Eh, y los niños, en este pensamiento primitivo, ven a los adultos y a las autoridades como agentes altruistas y protectores. ¿Ya? Si no sé, pues si imaginamos al Estado, para un niño de 10 años, el Estado es protector. Se supone que protege a la sociedad, es como un superhéroe. Por lo tanto, económicamente, el Estado toma las mejores decisiones. Es súper ingenua esa visión, pero ese es más o menos el estudio de esta propuesta. En el pensamiento económico más subordinado, que va de los 11 a los 14 años, hace un poco de años atrás para ustedes, para mí, hace 1000 años, hay una comprensión un poquito más clara de la economía. Por ejemplo, qué es la ganancia, qué es el intercambio, para qué sirve el dinero, ese tipo de cosas. Pueden usar el dinero, de hecho, cuando compran en los recreos, ese tipo de situaciones. Por lo tanto, hay una conceptualización más o menos evidente, más o menos clara, pero que está aislada todavía de cosas como los vínculos en dos conceptos sobre algo puntual. Por ejemplo, la producción para el consumo, algo que nosotros hemos estudiado en los 10 principios de la economía, por ejemplo. Entonces no hay relaciones sistemáticas todavía en economía. Por lo tanto, hay una posibilidad en esta etapa de incluir la educación financiera en la vida de estas personas que tienen esta edad, porque los resultados son mucho mejores de lo que puede ser en un pensamiento preeconómico e incluso en un pensamiento económico independiente, que sería la tercera etapa donde están ustedes, por ejemplo, y donde estoy yo y donde están todos los adultos. Y otra cosa importante del pensamiento subordinado es que la memoria. Hay una memoria más flexible, es más plástica, se absorbe mejor la información, por lo tanto ustedes a esa edad vinculan las cosas pasadas con las nuevas experiencias, a diferencia de un niño que, claro, puede ser una esponja, pero hay muchas cosas que se olvidan fácilmente de un día para otro, en términos escolares, educativos, a eso me refiero. Y el pensamiento 3 es un pensamiento económico ya más independiente y suena obvio decirlo, pero ya desde los 14 años en adelante, la comprensión ya de la economía se supone que idealmente tiene que ver con la multiplicidad de los problemas y ciclos económicos. Se pueden resolver problemas en economía si uno las propone a personas de esa edad. Obviamente, yo creo que ustedes son testigos tangibles de esas situaciones cuando han tomado alguna decisión o llegan a tomar decisiones económicas a futuro, tienen una percepción del Estado más realista. El Estado comete errores, ya el Estado no se hace cargo de todo, por lo tanto hay una visión más crítica del rol de las autoridades con respecto a la economía, ya no es tan ingenua como cuando eran más chicos, generalmente eso pasa en muchos otros aspectos también, y obviamente en esta etapa hay una destreza cognitiva más formada, más clara, más estructurada para poder comprender problemas y poder incluso resolver esos problemas económicos, ¿ya? Por lo tanto, hay una visión general de lo que es una propuesta de educación financiera desde el mundo de la psicología nada más, ¿ya?
pueden estar de acuerdo con esto. Me parece muy obvio. De hecho, algunos dirán, ¿para qué este tipo de propuestas? Porque antiguamente no existía esto para comprender lo que en una persona de cierta edad puede significar una buena o mala decisión en economía. Miguel, levantaste la mano. No sé si lo hiciste por error o necesitas preguntar algo. ¿No? Ya, parece que no. Ya, tranquilo. Ahí voy a estar mirando el chat igualmente porque puedo resolver algunas cosas. Ya. No, no te preocupes. Continuemos finalmente con el tema. ¿Alguien tiene a propósito alguna duda sobre esta propuesta? Que parece más propuestas de claramente de metacognición, de profundización psicológica, más de cosas duras respecto a economía. ¿O estamos bien hasta ahora? Parece que bien. Ya, ok. Perfecto. De todas maneras, pueden preguntar igualmente después. Bueno, con esa introducción, con esta idea, por lo menos como de una propuesta que desde el mundo, por lo menos de la psicología, se hace sobre la importancia o la relevancia de la educación financiera, o justificar por qué es más importante todavía la educación financiera, pensando en estas tres etapas de desarrollo metacognitivo del pensamiento económico de un ser humano, es que yo quiero hacer simplemente un ejercicio antes de terminar esta sesión, que es simplemente pensar en cuál de las 4 unidades que hay sobre la educación financiera. Yo me estoy basando en lo que tuve que estudiar hace un par de años atrás en este curso del CERNAC de educación financiera y otros complementarios que en ese momento aproveché de obtener no solamente información, sino que aprender mucho de estas cosas. Para que ustedes durante este fin de semana le den una vuelta, ¿ya? Y piensen cuál es la unidad que a ustedes les gustaría trabajar o conocer o entender o aprender la próxima semana. Porque, como les decía hace un buen rato atrás, la cantidad de cosas que hay sobre la educación financiera es demasiada y lamentablemente el tiempo es poco. Y sobre todo tenemos la dificultad de que aprender en una pantalla es más difícil todavía. ¿Ya? ¿Alguien quizás puso algo en el chat? Ah, ya, todo bien. Bueno, para finalizar entonces, ya teniendo en cuenta esta introducción de la educación financiera, yo les quiero mostrar brevemente las unidades que hay dentro de la estructura aquí propuesta de esta unidad, valga la redundancia, de educación financiera, que son 4. Y yo les voy a subir una pregunta que tiene que ver con esto, que hasta el lunes va a estar disponible en Classroom para que ustedes me digan cuál de las 4 unidades les gustaría a ustedes conocer la próxima semana y que les gustaría que el profe Jorge profundizara. En este caso, yo les voy a dar una pincelada muy breve nada más de cada una para que se entienda de qué se trata cada una. Bueno, la primera unidad es el panorama financiero. En esa unidad se conocen conceptos, actores, procesos que forman parte de la economía global y local. Aquí se aterriza el tema de la regulación del rol que tienen las instituciones principales respecto al sistema financiero y económico, por ejemplo, dentro de Chile. No solamente hablemos de los poderes del Estado, hablemos del Banco Central, hablemos de, no sé, la Tesorería de la República, los bancos, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Por lo tanto, el panorama financiero habla de ese contexto, por decirlo de manera simple. La segunda unidad de la educación financiera son los derechos del consumidor financiero. Conocer la importancia, un poco la historia y la existencia de los derechos y deberes del consumidor. ¿Ya? Aquí hay una cosa como que podríamos hablar desde el CERNAC, por así decirlo. Así como la necesidad de ejercerlos para minimizar el grado de vulnerabilidad de las personas en el mercado financiero. O básicamente saber los derechos del consumidor, para qué sirven, por qué existen, y obviamente adscribirse a posibles situaciones donde ustedes tengan que aplicar esos derechos, cosa que mucha gente no sabe. La tercera unidad, el dinero y su uso. Reconocer los distintos tipos de dinero, qué es el dinero, para qué sirve, obviamente, eso es lo básico, pero también conocer los tipos de dinero en la actualidad, los usos y funciones que tienen, la importancia de realizar un uso racional de este en pro para resguardar, por ejemplo, el presupuesto. ¿Ya? Lo que ustedes gastan mensualmente, lo que gastan las familias mensualmente. ¿Ya? Es como incluso proponer la estructura de un presupuesto familiar en una hoja Excel.
Imagínense esa situación. Somos muy pocos los que hemos hecho en algún momento de nuestra vida ese tipo de ejercicio. Yo tuve una época donde me hacía un resumen Excel de todos los gastos que hacía. Y era entretenido al principio, pero después las presiones de la vida cotidiana, el estilo de forma de ser de cada uno de nosotros, igual impactó eso para que más adelante yo dejara de practicar ese ejercicio. Pero es muy bueno conocerlo. Y ahí se puede trabajar, por ejemplo, con esa unidad, dentro del tiempo que tenemos. Y la cuarta unidad es ahorro e inversión. La importancia del ahorro y de la inversión como una herramienta para mejorar, por ejemplo, el presupuesto familiar. ¿Ya? Obviamente tienen mucho más elementos estas cuatro unidades. Yo simplemente les dejo esta idea, les dejo esta pregunta respecto a qué unidad les gustaría a cada uno de ustedes trabajar la próxima semana, conocer, de repente ejercitar, obviamente, y entregar la cantidad de información suficiente para que se pueda entender de mejor manera este tema de la educación financiera. Obviamente, al ser una encuesta, mientras más respuestas haya, mucho más clara va a ser la decisión para mí de qué unidad es la elegida. O sea, mientras más votos hayan por una unidad, mejor. Obviamente tienen que mandar una respuesta. ¿Ya? Yo sé que tal vez hay dos temas interesantes ahí, pero la idea es que sea primordial una sola. ¿Ya? Obviamente tienen que comentar una vez, no tienen que comentar 3 o 4 veces para incidir en la votación final, ¿ya? Pero les voy a dejar esta información para que esté disponible y finalmente para cerrar esta sesión de introducción dando a entender de que claramente la educación financiera es hoy en día urgente de enseñar, urgente de aprender y relevante de conocer. ¿Ya? Así que vamos a dejar la sesión hasta acá para que no se lo alargue el tiempo y se agradece las preguntas y comentarios de esta introducción.